Buenos días, tardes o noches. Yo soy Gutiérrez Guerrero Luisa Jimena del grupo 4 y M12 con boleta 20-230-544 y esa es mi práctica número 7 con título Divisor de tensiones y transistor BJT. Aquí muestro una foto sobre cómo quedó mi circuito ya armado. A continuación responderemos las preguntas que vienen en la práctica. Pregunta número 1. Explica de manera concreta el funcionamiento de LDR y sus aplicaciones. El LDR, también conocido como fotorresistor o fotorresistencia, es un componente electrónico fotosensible que tiene como función aumentar o disminuir la resistencia eléctrica dependiendo de la intensidad luminosa. Este componente tiene muchas aplicaciones, pero una de las principales funciones está en la automatización de algún circuito de luz, en el que se prenderá solo si no hay presencia de luz, pues como no hay presencia luminosa, la fotorresistencia permitirá el libre flujo de corriente eléctrica, activando así la lámpara. También existen alarmas activadas por presencia de luz solar, donde su sensibilidad es calibrada de tal manera de que te levante a una hora específica del día dependiendo de la intensidad luminosa del mismo. Pregunta número 2. ¿Cuál es el funcionamiento de un transistor BJT como interruptor? Mientras está en funcionamiento, regula y activa la señal de la corriente eléctrica cuando estos se operan desde la zona de corte para permitir o negar el paso de la corriente. Pregunta número 3. ¿Cuál es el funcionamiento del potenciómetro? Este regula la corriente que le llegará al transistor, que se complementa con la fotorresistencia, que de igual forma permite o no el flujo de corriente eléctrica. Entre más resistencia, menor será la corriente. Pregunta número 4. Define cuál de las dos regiones de trabajo de los BJTs está operando en este transistor. Está operando la región de saturación, pues la polarización es directa en ambas uniones. La operación en esta región corresponde a aplicaciones de conmutación en el modo encendido. Es decir, el transistor actúa como un interruptor cerrado. Pregunta número 5. ¿Cuál es la función principal del circuito sensor de luz? Su función es automatizar un circuito como una lámpara o componente como un motor, de tal manera de que funcione en caso de que haya presencia de luz artificial o solar, independizando así al circuito del humano gracias a este sensor. El material que se utilizó en este circuito es una fotorresistencia, un potenciómetro, algunas resistencias, 2 diodos LED y un relevador. La imagen que estás viendo en pantalla es un relevador y a continuación te diré para qué sirve. Este es un dispositivo electromagnético y funciona como un interruptor controlado por un circuito eléctrico en el que por medio de una bobina y un electroimán se acciona un juego de uno o varios contactos que permiten abrir o cerrar otros circuitos eléctricos independientes. Ahora estás observando un potenciómetro y te diré qué es. Un potenciómetro es un componente electrónico similar a los resistores, pero cuyo valor de resistencia en vez de ser fijo es variable, permitiendo controlar la intensidad de corriente a lo largo de un circuito conectándolo en paralelo o la caída de tensión al conectarlo en serie. El siguiente componente es un transistor BJT. El transistor de unión bipolar es un dispositivo electrónico de estado sólido consistente en dos uniones PN muy cercanas entre sí, que permite aumentar la corriente y disminuir el voltaje, además de controlar el paso de la corriente a través de sus terminales. Este es un fotorresistor y es un dispositivo cuya resistencia varía en función de la luz recibida. Podemos usar esta variación para medir a través de las entradas analógicas una estimulación del nivel de luz. Esta es una resistencia y sirve para limitar la corriente que circula por una rama de un circuito eléctrico. Esta es una pila de 9 volts que se usó como una fuente de alimentación. Una fuente de alimentación sirve para dar energía a un dispositivo electrónico. En resumen, alimenta todo lo que necesita energía. Bueno, este es un video de mi circuito ya armado en funcionamiento y podemos ver que en presencia de luz un LED enciende y el otro hace lo contrario. Todas sus piezas están totalmente funcionales. Respondiendo a la pregunta número 6 de esta práctica, podemos concluir que aprendimos sobre el uso y el funcionamiento de diferentes componentes como lo que fue el LDR, el transistor BJT y el relevador, en el que acompañados de un potenciómetro, resistencias y LEDs, dieron funcionamiento a un sensor de luz controlado por el LDR, que a través de la intensidad luminosa permite o impide el flujo de corriente llevado a un transistor que le dará la señal al relevador, que a su vez encenderá o apagará el LED, convirtiéndose así en un interruptor.
Muchísimas gracias y esto ha sido todo por mi parte.